buenas, sean bienvenidos a esta presentación con ustedes su exponente Rafael Rodríguez. En este día hablaremos un poco de la gamificación en la educación. Para comenzar estaremos viendo los objetivos. Los objetivos en este caso serían mejorar la motivación y el interés de los estudiantes en el aprendizaje, aumentar la retención de la información mediante las propuestas del uso de gamificación en el aprendizaje. Comenzando el origen de la palabra. La palabra gamificación es una adaptación del inglés gamification, que es un híbrido a partir de la palabra juego, que es en inglés, y resulta por lo tanto un poco transparente semánticamente en español. En su lugar se puede emplear ludificación, si no deseamos usar la palabra gamificación. La definición como tal dice que se refiere a la incorporación de elementos de juego como sistema de puntos y recompensas a las tareas o evaluaciones como incentivos para que las personas, o sea los estudiantes, participen. La gamificación se aprovecha de los deseos naturales como la competencia y el logro de las personas. Los maestros usan la gamificación para aumentar la participación y mejorar la productividad. Bien, ahora veremos los elementos de la gamificación. Generalmente se logra mediante la aplicación de elementos de diseño de juego y principios de juego en contextos que no son juegos. Tenemos tres grandes elementos que son las dinámicas, las mecánicas y los componentes. Las dinámicas, resumidamente, dice que son las limitaciones, emociones, narración y progresión, mientras que las mecánicas son retos, recompensas, feedback y competición. Y luego tenemos los componentes, que son los que llegan cada uno de estos dos objetos, las dinámicas y las mecánicas, como son los logros, los puntos, los rankings y los niveles. Dinámicas, ya entrando un poco más a fondo en la palabra dinámica, que las dinámicas están relacionadas con la motivación de los participantes, explica cómo se comporta el jugador y las necesidades que satisface el juego. Las principales mecánicas empleadas en gamificación son la recompensa, el altruismo, el estatus, la autoexpresión, el logro y la competición. Esas son nuestras dinámicas. Luego tenemos las mecánicas. Las mecánicas de juego permiten generar experiencia en el usuario que logren enriquecer y caracterizar esta propuesta de atractividad y motivadora, lo que en educación se conoce como estrategias metodológicas. Las mecánicas conocidas son la clasificación, los puntos, los bienes virtuales, las misiones, los premios, los desafíos y los niveles. La gamificación en el aula. Ahora entrando también más a detalle lo que es la gamificación en el aula, se pueden desarrollar actividades como puntos por participación, concursos de matemáticas, medallas por buenas calificaciones o incluso cambiar las calificaciones tradicionales por puntajes o vidas como en un videojuego. Ahora hablemos un poco de gamificación versus juegos serios versus aprendizaje basado en el juego. La gamificación es convertir el proceso de enseñanza en un juego, agregando elementos propios de un juego, mientras que el aprendizaje basado en juego o game-based learning es utilizar juegos como parte del proceso de enseñanza. Es decir, estas tres formas de aprendizaje difieren una de otra y son más con propósitos formativos que para fines de entretenimiento. Acá tenemos en resumen, ¿verdad? Prácticamente se puede utilizar gamificación para los tres sentidos. Sin embargo, cada una tiene diferencias que nos identifica cada uno como tal. La gamificación como principal dice que se trata del uso de principios y elementos de juegos para motivar el aprendizaje. No necesariamente es el uso de juegos como tal. Los juegos serios son juegos inmersivos basados en computadora con fines educativos. Esos ya son juegos hechos exclusivamente para enseñar, mientras que el aprendizaje basado en juegos es utilizar los videojuegos como medio para el aprendizaje. No necesariamente va a ser un juego serio, puede ser un juego casual. Bien, ahora como para poder nosotros brindar lo que es la gamificación, necesitamos conocer al tipo de usuario que vamos a dirigirnos, es decir, nuestros estudiantes. En este caso los vamos a ver como los tipos de jugadores que van a ellos ser. Para poder diseñar un sistema de gamificación,
donde se establecen y se cumpla lo previsto, es importante tener detallado los potenciales usuarios de nuestro sistema, cómo son, qué tipo de experiencia consumen habitualmente y qué es lo que les gusta hacer. Para ello tenemos dos segmentaciones que fueron hechas por dos personas, Richard Battle y Andrew Marczewski, los cuales nos explican de la siguiente manera. El primero, Richard Battle, que él separó a los jugadores en 4 tipos de jugadores: los killers o asesinos, socializador o socializer, el triunfador o achiever, el explorador o explorer. Cada uno tiene una interacción entre jugadores. Los asesinos tienen acción con otros jugadores, los socializadores también, y los triunfadores tienen acción con el mundo y los exploradores también, pero cada uno tiene diferentes interacciones. A los jugadores, al killer le gusta más jugar contra otros jugadores. A los socializadores les gusta más socializar o interactuar con otros jugadores de manera pacífica. Los exploradores les gusta andar investigando en el mundo y revisando todo lo que puede él verificar en el mundo que le presenta el juego. Y los achievers son los que andan, ellos se encuentran, tienen una interacción con el mundo y al mismo tiempo buscan desglosar todo lo que puede el mundo brindarles. Ahora tenemos lo que es la división hecha por Andrew, el cual él lo verifica en 6 aspectos, que son el disruptivo, el espíritu libre, el triunfador, el jugador, el social y el filántropo. Cada uno tiene un propósito, el cual el disruptivo, a él le gusta el cambio, él no le gusta nunca estar en algo estático. El espíritu libre, él lo que busca es una autonomía a la hora de jugar. El triunfador, él solo busca ganar. El jugador, él le gusta las recompensas. El social busca las relaciones dentro del juego. Y el filántropo busca un propósito a la hora de estar jugando. Dentro de todos estos, el que dentro del ámbito de la gamificación a nivel de educación, que nos interesa prestar más atención es el disruptivo, ya que este es el estudiante que normalmente se porta más, digamos, es el que no se puede mantener quieto durante la clase, entonces tenemos que tener un poco más de atención y ver cómo se mantiene ocupado. Ahora bien, para poder utilizar la gamificación en el aula, tenemos 5 herramientas que podemos utilizar. En este caso siendo el Quizzes, Blockit, ClassDojo, Kahoot, Tantum. Vamos a ver un ejemplo de Quizzes. El ejemplo, bien, veamos. Aquí tenemos la opción, ¿verdad? Podemos trabajar en equipo. Los alumnos creo que en equipo podemos trabajar clásico, ¿verdad? Que todos los participantes lo hacen de forma individual y cada uno compite en sí mismo o en forma de examen. En este caso vamos a hacer el clásico, vamos a ver el ejemplo, vamos a darle en continuar. Esta es una prevista ya prácticamente, como se dice, ya hecha, fue realizada con anticipación. Copiamos acá el link para poder ingresar, se lo enviamos a nuestros alumnos y ellos tienen que ingresar acá. Cuando ellos ingresan, ellos activan su game tag, su name, ¿verdad? Como a ellos les gusta llamarse, y nos unimos a la lista. Acá nos dice, ¿verdad? Podemos ver en la tabla, ¿verdad? Que tenemos un alumno que va a realizar la actividad, y cuando estén todos los alumnos colocados le damos en iniciar. Bien, en este caso vamos a iniciar la prueba para terminar rápidamente el ejemplo y vemos cómo funciona, ¿verdad? Da 5 segundos. Esta es la vista de la persona que va a trabajar.
Como podemos ver, ¿verdad? Aquí la herramienta hicimos un examen de prueba y acá podemos ver los resultados de lo que es el alumno. Puede ver los resultados, lo que contestó, las respuestas correctas que obtuvo, las respuestas que tuvo incorrecta, el tiempo que se tardaba por pregunta, el número de rechazos que tuvo, ¿verdad? Eso es un pequeño ejemplo de 10 preguntas de un cuestionario que se hizo con anticipación, y en el momento en el que el joven va contestando, le va brindando qué también contestó. Que me está hablando que tiene un 80% de respuestas correctas. Eran simplemente 10 preguntas, así que tiene 8 respuestas buenas. Mientras, por mi parte, yo acá como el profesor, acá tengo lo que son todo lo que veo de mis alumnos. Acá como solo tengo un alumno, solo puedo ver el caso mi caso, en el cual me muestra las respuestas que contestó correctamente, las respuestas en las que se equivocó. Puedo ver el tiempo empleado que se utilizó en cada una de las preguntas. Puedo revisar si hay algún error. Y hay otros detalles. Si se fijaron, cada vez que el joven contestaba, ¿verdad? Si se equivocaba, habría una justificación a la respuesta para que este no se fuera de manos vacías. Así que si la contestaba bien o mal, había una forma de verificar por qué fue que contestó bien o por qué contestó mal al momento de la espera de la siguiente pregunta. Es bonito ver cómo se activan los diferentes soportes. También, bueno, aquí podemos ver incluso las respuestas una por una, ¿verdad? También comparar cómo fue el porcentaje de cada alumno, cómo les fue en cada de las preguntas. Y son herramientas que le ayudan tanto al profesor para poder hacer mejor las clases, como al alumno que los motiva a contestarlos. Podemos volver a jugar, podemos darle una revancha al jugador para que se reivindique rapidito. Y aquí puede ver le da como bonus 50-50, inmunidad, frizar el tiempo. Son herramientas que sirven en línea. Vamos a revisar un poco lo que es el quiz. Acá está, ¿verdad? El tiempo que tienen para contestarlo. Acá estamos en modo editor. Vamos ahorita a ocultar las respuestas para que no las copien. Y vamos a ver la forma de realizar las preguntas. Es simplemente creamos el proyecto. Tenemos la pregunta 1, la podemos editar. Acá el texto de la pregunta. Podemos poner las respuestas. En este caso, una forma mejor o más bonita de hacerlo es agregando directamente imagen, y aquí agregamos la explicación a la respuesta. Esto sirve para poder brindar al alumno el feedback que él necesita, y no simplemente conteste y diga: no, esto no lo he visto, no sabía que era así. Entonces ayuda también a dar esa retroalimentación que el alumno necesita a la hora después de contestar. Ahí guardamos, y así no necesariamente pueden ser preguntas de múltiples, también tenemos otras opciones como una encuesta. Podemos hacer una encuesta directamente solo para que no sea puntuada, sino que sea directamente digamos cómo se sintieron realizando el examen. No salimos de la formalización. También podemos crear una pregunta de respuesta abierta. Podemos hacer que agreguen con audio, aunque estas ya son para premium, ¿verdad? Y en este caso nuestra cuenta es una cuenta básica. Bien, este es el ejemplo que usamos con Quizy. Lástima, salimos mal en nuestro resumen. Bien, ya viendo el ejemplo de Quizy, vemos acá la interfaz nada más. Nuevamente, para hacer un recordatorio, ¿verdad? Que son las preguntas, y
tiene ahí los elementos que hablamos de gamificación. Tenemos un puntaje, tenemos una clasificación, tenemos un sistema de preguntas, un sistema de recompensas, etc. Y como conclusión, nada más cabe mencionar que la gamificación es usar métodos y técnicas de juego en actividades que normalmente no son juegos. Se pueden presentar en un entorno digital o no, y los elementos y recompensas, medallas y logros. Los niveles de aprendizaje y habilidades o premios se están usando en colegios y universidades de todo el mundo para impulsar la motivación y el compromiso de los estudiantes. Hay varios estudios que hablan muy específicamente acerca de estos procesos, los cuales son simplemente más datos que corroboran lo beneficioso que es usar la gamificación. No se incluye en el documento debido a que lo que necesitamos son las herramientas para implementar estos mismos, como son Quizlet, Kahoot y Blockit. Eso sería prácticamente todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día.